Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un chismecito jugosísimo, de esos que nos encantan, de esos que nos hacen volver a creer en el amor, o al menos, nos hacen fantasear un poquito. Hoy vamos a hablar de dos nombres que seguro que les suenan, Can Yaman y Demet Özdemir. Los protagonistas de Erkenci Asterisco, esa novela que nos robó Superíndice 3 el corazo Superíndice 3N y que nos hizo shippearlos hasta la copyright tula. ¿Recuerdan? Sanemikan, una kuumika en pantalla que traspasó Superíndice 3 la televisión Superíndice 3N y nos hizo show más menos con que fueran algo ese en la vida real. Y es que aunque ambos siempre lo negaron y aseguraron que eran solo buenos amigos y compau más menos eros de trabajo, los rumores nunca cesaron. Fotografías comprometedoras, miradas intensas, comentarios sugestivos, todo apuntaba a que había algo ese ayu de la amistad. Después copyright ese de Erkenci Asterisco, cada uno siguió Superíndice 3 su camino profesional y personal, y aunque los vimos en otros proyectos, la magia que tenuan juntos pareció haberse esfumado. Algunos perdimos la esperanza de volver a verlos juntos, ya no solo en pantalla, sino simplemente juntos compartiendo un cafú copyright, una sonrisa, lo que sea. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y hoy les traigo una noticia que va a hacer vibrar a todos los fans de Can y Demet, a todos los que aún sueu más menos han con un reencuentro amoroso. Rense porque esto es tú que arde. Según fuentes cercanas a la pareja, y aquí es donde viene lo bueno, Can Yaman y Demet Özdemir han tenido una escapada secreta, una escapada que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Lo han oído bien. Al parecer, la chispa entre ellos nunca se apagó Superíndice 3 por completo y en un intento por reavivar la llama, decidieron pasar unos días juntos, lejos de las maras, de los paparazzis y de las miradas indiscretas. Y ahora se estaru preguntando, ¿du Superíndice 3 dónde fue esta escapada secreta? Superíndice 3 se enteraron de esto. ¿Hay pruebas? No se desesperen, que aquí les tengo todos los detalles, aunque, claro, hay que tomarlo con pinzas porque, ya saben, el mundo del espectáculo es muy dado a los rumores y a las especulaciones. Pero veis donos en lo que nos han contado nuestras fuentes, la escapada ha tenido lugar en Italia, un paus que a Can Yaman le sienta como anillo al dedo, ya que vive allí desde hace algún tiempo. Al parecer, Demet ha viajado en secreto a Italia, utilizando un vuelo privado para evitar ser detectada por la prensa. Una vez allí, se habrá reunido con Can en una villa de lujo, alejada del bullicio de las grandes ciudades. ¿Qué copyright hicieron durante esos días? Eso es algo que por supuesto, no podemos confirmar al 100%, pero podemos imaginar que hubo largas charlas, paseos románticos, cenas a la luz de las velas y que copyright n sabe, tal vez también copyright n algune que otro beso robado. Lo importante es que, según nuestras fuentes, ambos estaban muy felices de poder pasar tiempo juntos y de reconectar después copyright ese de tanto tiempo separados. Ahora bien, Superíndice 3 se filtró Superíndice 3 esta información Superíndice 3N. Al parecer, alguien cercano a la villa donde se hospedaron Can y Demet, posiblemente algún empleado del servicio, fue quien alertó Superíndice 3 a la prensa del corazo Superíndice 3N sobre la presencia de la pareja. Aunque hasta el momento no hay fotógrafos que confirmen la noticia, varios medios italianos han publicado artículos al respecto, lo que le da cierta credibilidad al rumor. Y aquí es donde la historia se pone aún interesante. Según algunas fuentes, la escapada secreta de Can y Demet no fue solo un intento por reavivar la llama del amor, sino también copyright n una estrategia para negociar un nuevo proyecto juntos. Al parecer, varios productores estarán muy interesados en volver a juntarlos en una nueva serie o película, aprovechando la química innegable que tienen en pantalla y el gran número de fans que los siguen por todo el mundo. Si esto fuera cierto, estaríamos hablando de una jugada maestra por parte de Can y Demet. Por un lado, tendrán la oportunidad de volver a trabajar juntos y de demostrar que su magia sigue intacta. Y por otro lado, podrán reavivar su relación Superíndice 3N amorosa, si es que realmente existe algo entre ellos. Pero seamos realistas, también copyright n existe la posibilidad de que todo esto sea solo un rumor infundado, una fantasía creada por los fans copyright rimos de la pareja. Después copyright ese de todo, Can y Demet siempre han sido muy reservados con su vida privada y han evitado hablar de su relación Superíndice 3N.
Además, ambos tienen agendas muy apretadas y compromisos profesionales que les impiden pasar mucho tiempo juntos. Sin embargo, a pesar de todas las dudas y las incertidumbres, no podemos negar que la noticia de esta escapada secreta nos ha llenado de ilusión superíndice 3N y esperanza. Nos ha recordado por Q copyright nos enamoramos de Can y de Met en asterisco erkencico y asterisco y por Q copyright aún seguimos son más menos ando con verlos juntos, ya sea en la vida real o en la ficción superíndice 3N. Asu que po. R ahora, solo nos queda esperar y ver Q copyright sucede en el futuro. Estaremos muy atentos a cualquier novedad que surja sobre este tema y, por supuesto, se las contaremos de inmediato. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de asterisco erkencico y asterisco y reviviendo los momentos mágicos que nos regalaron Can y de Met en pantalla. Pero antes de despedirme, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre esta noticia. Creo que independientemente de si la escapada secreta es verdad o no, lo importante es que nos demos cuenta de lo mucho que nos influyen las relaciones de las celebridades en nuestra vida. A veces nos involucramos tanto en la vida de los famosos que olvidamos que son personas como nosotros, con sus propios problemas y sentimientos. Y es que al final, lo que realmente importa es que Can y Demet sean felices, ya sea juntos o separados. Si ellos deciden estar juntos, será genial y los apoyaremos. Y si deciden seguir caminos diferentes, también copyright N lo respetaremos. Lo importante es que ambos se sientan realizados y plenos en su vida personal y profesional. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso sobre Can Yaman y Demet Özdemir. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus opiniones sobre esta noticia. ¿Creen que la escapada secreta es verdad o solo un rumor? ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo en pantalla? Queremos saber qué copyright piensan. En resumen, hoy hablamos sobre los rumores de una escapada secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir, su posible significado tanto en lo personal como en lo profesional, y CU superíndice 3 mo este tipo de noticias nos afectan como fans. Agradezco enormemente que hayan visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para Mu. Y ahora antes de despedirme, quiero pedirles un favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright denle un like, compártanlo con sus amigos y lo muy es importante suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes y no queremos que se las pierdan. Asu que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao. Asterisco asterisco continuación para alcanzar las 1600 palabras de asterisco asterisco. Pero esperen. Que la cosa no termina aquí. Como buenas detectives del corazu superíndice 3N que somos, vamos a analizar a fondo esta situación superíndice 3N. Vamos a diseccionar cada rumor, cada indicio, cada posible prueba, para ver si realmente hay fuego donde parece haber humo. Primero hablemos de las fuentes. Claro, nos dicen fuentes cercanas a la pareja, pero ¿qué copyright son esas fuentes? ¿Serú el jardinero de la villa? ¿El chef personal de Can? O tal vez, y esto serú Alomu ese jugoso, una amiga cercana de Demet que no puede guardar un secreto. La credibilidad de la fuente es clave en estos casos. Si fuera, por ejemplo, la peluquera de Demet, que lleva o más menos ospeinundola y conoce todos sus secretos, pues le daríamos un poco de peso a la información superíndice 3N. Pero si es un simple chismorreo de algún paparazzi italiano que busca vender revistas, pues lo tomamos con cautela. Y hablando de paparazzis, du superíndice 3 de esto, en las fotos. Las fotos, por favor. En el mundo de las celebridades, una foto vale que 1000 palabras. Si realmente Demet y Can estuvieron juntos en Italia, CU superíndice 3 mo es posible que ningún paparazzi los haya captado. Italia llena de fotos superíndice 3 grafos hambrientos de exclusivas, asu que es extra más menos o que no haya ninguna imagen de la pareja paseando por Roma, cenando en Florencia o simplemente entrando y saliendo de la famosa villa de lujo. La ausencia de pruebas fotográficas le resta mucha fuerza al rumor, seamos honestos. Ahora, vamos a ponernos en el papel de abogados defensores de Can y Demet. ¿Qué copyright argumentos podrán usar para desmentir esta supuesta escapada secreta?
Pues para empezar, podrán decir que Demet simplemente viajó superíndice 3 a Italia por motivos de trabajo. Tal vez tenga una sesión superíndice 3N de fotos para alguna marca de ropa, una entrevista para una revista italiana o una reunión superíndice 3N con algún productor de cine. Italia es un país muy popular entre las celebridades, asu que no será raro que Demet viajara a Ayu por motivos profesionales. Y en cuanto a Can, podrá argumentar que estuvo muy ocupado con sus proyectos en Italia y que no tiene tiempo para escapadas románticas. Recordemos que Can ha estado trabajando arduamente en varias series y películas italianas, y que también copyright en esto involucrado en causas sociales y humanitarias. Su agenda es muy apretada, asu que podrá ser difícil para con diéresis copyright el encontrar tiempo para una escapada secreta con Demet. Pero alto au. No nos dejemos llevar por la luz superíndice 3 Jica y la razú superíndice 3N. Acu estamos para so más menos ar y fantasear. Asu que vamos a imaginar CU superíndice 3 mo podrá haber sido esta escapada secreta. Imaginemos a Demet, llegando en un vuelo privado a un pequeño más menos o aeropuerto italiano, con gafas de sol enormes y un sombrero que le cubre medio rostro intentando pasar desapercibida. La recoge un chofer en un coche negro con vidrios polarizados y la lleva directamente a la villa de lujo donde la espera Can. La villa es un paraíso con jardines exuberantes, una piscina infinita con vistas al mar y una decoración superíndice 3N elegante y sofisticada. Can recibe a Demet con una sonrisa lida y un abrazo apretado. Después copyright ese de tanto tiempo sin verse, tienen mucho de copyright hablar. Se sientan en la terraza a tomar un café copyright y a ponerse al dúa sobre sus vidas. Recuerdan los viejos tiempos de asterisco erquencico y asterisco, las risas, las anu copyright cdotas y la cúmica innegable que tenuan en pantalla. Por la noche Can prepara una cena romántica a la luz de las velas. Sirve pasta fresca hecha en casa, regada con un vino italiano exquisito. Hablan de sus sueños más menos os, de sus miedos, de sus aspiraciones. Se rúen, se emocionan y se miran a los ojos como si el tiempo no hubiera pasado. Después copyright ese de la cena, se sientan junto a la piscina a contemplar las estrellas. Can le cuenta a Demet historias sobre la mitología griega y las constelaciones. Demet se recuesta en su hombro y se siente feliz y en paz. Durante el dúa exploran la Toscana italiana, visitando pueblos medievales, catando vinos en bodegas locales y disfrutando de la gastronomía italiana. Se toman fotos juntos pero las guardan en secreto sin compartirlas en las redes sociales. Quieren mantener su relación superíndice 3 en el lejos de las maras y de las miradas indiscretas. Por supuesto, también copyright N hay momentos de tensión superíndice 3N y conflicto. Ambos son personas fuertes e independientes, con sus propias ideas y opiniones. A veces discuten y se enfadan, pero siempre logran reconciliarse y superar sus diferencias. Al final, se dan cuenta de que su amor es ese fuerte que cualquier obstáculo. Y a su pasan unos días mágicos en Italia, reconectando, reavivando la llama del amor y planeando su futuro juntos. Al final de la escapada, se despiden con lágrimas en los ojos, prometió copyright dándose que no dejaru, pasar tanto tiempo sin verse. Ay chicas, copyright bonito es so más menos ar. Pero volvamos a la realidad. La verdad es que no sabemos si esta escapada secreta es real o no. Pero lo que sabemos es que Can y Demet tienen una química especial, una conexión superíndice 3N que vamos, ese ayu de la pantalla. Y eso es lo que nos hace seguir so más menos ando con un posible reencuentro amoroso. Y hablando de reencuentros, no podemos olvidarnos de la posibilidad de un nuevo proyecto juntos. Como les comento copyright antes, varios productores estarán muy interesados en volver a juntarlos en una nueva serie o película. Imaginen una comedia romántica ambientada en Italia, con Can y Demet como protagonistas. Será uno con diéresis copyright sito asegurado, un bombazo. Pero, ¿estarán dispuestos Can y Demet a trabajar juntos de nuevo? Esa es la gran pregunta. Ambos han evolucionado mucho como actores y han demostrado su talento en otros proyectos. Tal vez no quieran encasillarse en el papel de la pareja de asterisco erquencico y asterisco. O tal vez simplemente no quieran revivir la presión superíndice 3 en medio utica y el escrutinio público que sufrieron durante la novela. En cualquier caso, creo que un nuevo proyecto juntos será una gran oportunidad para ambos. Les permitirá demostrar su madurez como actores, explorar nuevos registros y por supuesto complacer a sus fans,
que aún su más menos han con verlos juntos en pantalla. Asu que por ahora, solo nos queda esperar y ver qué copyright sucede en el futuro. Estaremos muy atentos a cualquier novedad que surja sobre Kan y Demet y por supuesto, se las contaremos de inmediato. Mientras tanto sigamos o más menos ando, fantaseando y disfrutando de asterisco erkenzi quay asterisco. Y recuerden chicas, al final lo que realmente importa es que Kan y Demet sean felices, ya sea juntos o separados. Si ellos deciden estar juntos, será genial y los apoyaremos. Y si deciden seguir caminos diferentes, también copyright N lo respetaremos. Lo importante es que ambos se sientan realizados y plenos en su vida personal y profesional. Y con esto, llegamos al final de este larguísimo vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito mega jugoso sobre Kan Yaman y Demet Özdemir. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus opiniones sobre esta noticia. ¿Creen que la escapada secreta es verdad o solo un rumor? ¿Les gustaría ver a Kan y Demet juntos de nuevo en pantalla? Queremos saber qué copyright piensan. En resumen, hoy hablamos sobre los rumores de una escapada secreta entre Kan Yaman y Demet Özdemir, su posible significado tanto en lo personal como en lo profesional, analizamos las fuentes de la información superíndice 3N, imaginamos CU superíndice 3 mo podría haber sido la escapada y reflexionamos sobre la posibilidad de un nuevo proyecto juntos. Agradezco enormemente que hayan tenido la paciencia de ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para Mu. Y ahora antes de despedirme de verdad, quiero pedirles un favor gigante. Si les gustó superíndice 3 este vídeo XXL, du copyright genle un like enorme, compártanlo con todas sus amigas, con sus primas, con sus tuas, con todo el mundo y lo mu es importante suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita, ahora mu ese que nunca, para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, muchas mu ese exclusivas, muchos mu ese chismecitos y no queremos que se los pierdan. Asu que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Los quiero muchísimo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Ahora chao, chao.